Sean todos bienvenidos a un nuevo webinar. El día de hoy vamos a presentar una nueva división para la familia de la agricultura en Geosystem Ingeniería. Hoy tenemos un gran aliado comercial que es Topcon, el cual tiene una división de agricultura y con la cual vamos a presentarles hoy una maravillosa presentación. Vamos a esperar unos pocos minutos a que se conecte la gente que hace falta y mientras tanto los vamos a dejar con un pequeño vídeo. The growth of our world's population is exceeding the growth of our resources. On a daily basis, we are tasked with doing more with less. It's the challenge every farmer has faced for generations. We embrace that challenge and are constantly seeking ways to address it. We are Topcon. Precision is in our DNA. It's our mission to enhance sustainable farming practices using the science of precision measurement. With over 40 years of experience, we offer a wide portfolio of digital end-to-end solutions for every phase of farming. From soil preparation, seeding, and crop care, through harvest, weighing, and feed management. We can help you to make efficient use of valuable inputs while improving yield, productivity, profitability, and sustainability. No two farms or fields are the same. Because terrain, soil type, and fertility differ greatly from one section to another, we design for field variability. Our industry-leading solutions work the way you want to work. With a modular, easy-to-use open platform that integrates seamlessly into different brands and across machine types. For livestock farmers, more accurate measurements mean better data, and our tools help manage traceability, mix requirements, ingredient inventory, and tracking your feed costs. Land is finite, yet the opportunities are endless. Making the absolute most of that potential is what drives us. With every sunrise, there's a new chance to learn more, make more, push harder, and farm smarter. Topcon. Grow without limits. Nuevamente sean todos bienvenidos, muchas gracias por esperarnos. Damos la bienvenida a todos los que ya se reunieron a este webinar para que pues podamos darle inicio. Entonces el día de hoy estamos con una gran familia tecnológica, la familia de Topcon, que se ha unido a Geosystem Ingeniería y que nos ha brindado la oportunidad de realizar este webinar el día de hoy, en el cual les vamos a presentar una solución de agricultura de maquinaria Topcon para la aplicación, en este caso, de lo que es la caña de azúcar y el arroz. Geosystem Ingeniería se ha consolidado en Colombia como una de las empresas más importantes en el mercado de alta tecnología. Ya llevamos más de 22 años y estamos muy orgullosos de ir creciendo en la innovación de la geomática y el desarrollo de tecnologías para lo que hoy en día es el agrocolombiano. Al día de hoy se nos une una nueva gran familia que es Topcon y es un gusto para mí poderles presentar este webinar. Mi nombre es Andrés Felipe Sánchez, soy ingeniero aeronáutico y el director del área de agricultura para Geosystem Ingeniería. Estaré en este momento revisando el chat para verificar algunas preguntas que pueden ir realizando a nuestros presentadores, los cuales hacen parte de la familia Topcon y quienes van a ir realizando el día de hoy la respectiva charla. Yo me encontraré leyendo sus preguntas, dando una respuesta preliminar y estaremos dando una pequeña pausa entre cada una de las charlas que va a estar relacionando la primera parte en el arroz y la segunda parte en la caña para que podamos ir solventando sus preguntas con respecto a la tecnología que les estamos presentando el día de hoy. Le doy la bienvenida a continuación a Wagner Silva, que es el gerente del área comercial de Topcon Agricultura para Latinoamérica. Wagner, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Muchas buenas noches, Andrea.
un gusto saludarte a todos que están ahí con nosotros en este día. Para nosotros de Topcon es un placer trabajar con Health System porque estamos ahí en un nuevo momento para Topcon con una familia de productos muy grande, muy amplia, que queremos presentar hoy una parte de soluciones, pero nos gustaría ahí de crear a vos, a todos, un gusto do que podemos oferecer em agricultura de precisão e todo o nosso portfólio de produto. Como he comentado, eu sou Wagner Silva, gerente de ventas de Latam de Topcon, a cargo de todos os países de Sudamérica em la parte comercial. Un poco que hemos visto en el video inicial es que Topcon tiene una gama muy completa de soluciones para agricultura de precisión. O sea, tenemos guiado, corrección satelital y lo que llamamos de software. Entonces, tenemos ahí una solución desde preparo de suelo, siembra, los tratos culturales, cosecha, alimentación animal y pesaje. O sea, una gama muy amplia con soluciones distintas para cada lo que llamamos cada fase de trabajo en la agricultura. Y hoy queremos enfocar, claro, en caña y arroz, pero nos gustaríamos de mostrar que Topcon es mucho más do que solamente una parte de agricultura. Tenemos soluciones completas y distintas para lo que necesite en agricultura de precisión. Una parte do que vamos a enfocar hoy, aí sí es una parte que nosotros llamamos de consolas, de controle de guiado, de pilotos y de nuestros señales de corrección, o sea, RTK que nosotros tenemos y la parte que tenemos ahí de software y señal de corrección, que son señal por asignatura, así llamamos. Entonces tenemos ahí una parte de piloto, una parte de señal y una parte de láser que es más enfocada en manejo de suelo y una parte que nosotros tenemos muy desarrollada y con una participación de mercado muy alta. Entonces, es eso que me gustaría de ahí, de darle un poco de lo que es Topcon, donde estamos, qué hacemos, un poco de todo. Parte de video que ya hemos explicado, estamos ahí por toda parte de agricultura de precisión y ahora seguimos con la parte exclusiva que es de arroz. Y para esta parte te dejo con Denner, que es nuestro gerente de Colombia y va a presentar esta parte de arroz. Buenas noches, no sé si todos están me escuchando. Andrés, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ok. Bien, para empezar a hablar un poco sobre los productos de Topcon relacionados a agricultura de precisión, así como ha hablado Wagner en su inicio. Empezamos con las pantallas de la familia XD. La familia XD es una familia muy amplia, tiene varias opciones de pantallas, desde las más sencillas hasta las más complejas y más dedicadas a una agricultura de precisión enfocada en un portafolio y un complemento de soluciones innovadoras y completas. En este punto acá tenemos dos modelos de pantallas, la XD y la XD+. Acá en la parte derecha hay un listado donde tiene varias especificaciones de cada una de las pantallas. Puede ver que son prácticamente iguales las especificaciones, con un punto de destaque para el control de aplicación de siembra avanzado cuando estamos trabajando con el sistema Apollo, que la familia XD trabaja con 4 VCR y la familia XD Plus trabaja con 8. Esa es la diferencia entre la parte de control de aplicación de siembra. Y otro punto de destaque que son distintos es con relación a conservación de agua, o sea, el manejo de agua, el manejo de suelo,
que a família de pantalla XD Plus está lista para trabalhar e a XD, que tem 7 polegadas de tamanho, não é uma pantalla que está lista para trabalhar com esto. Outras duas pantallas que temos na família XD são as pantallas X25 e a X35. São pantallas que também são similares em termos de especificações, com destaque também para o sistema de controle de siembra avançado com Apollo, que também tem 4 para a X25, que é a menor, e 8 canais para a X35, que é a pantalla maior, que tem 12.1 polegadas. Outro destaque também se destaca por la questão de conservação de água e manejo de suelo, donde a X25 não tem possibilidade de trabalhar e a X35 sí se pode trabalhar com esto. Depois, há várias outras questões que são comuns entre as pantallas, como, por exemplo, informação de peso ISOBUS, controle de altura de barra, trabalhando com o sistema NORAD, monitoreo de saúde de cultura, crop spec, controle de sessão automática de pulverização, trabalhando com o módulo ASC10, ISOBUS Auto Section Control, as duas trabalham com a mesma quantidade, incluso com as outras duas pantallas que falei anteriormente, controle avançado de aplicação de pulverização Apollo, controle de aplicação de abono, distribuição de fertilizante com os módulos ATEN e monitoreio de rendimento de cosecha, ou seja, monitoreio de produtividade, trabalhando com o sistema Yield Track. Aqui, para mirar um pouco em termos de tamanho, a diferença entre as duas pantallas, em lado esquerdo está a pantalla menor, a XD, que tem 7 polegadas, e em lado direito, a pantalla XD Plus, que tem 12.1 polegadas. Então, aqui é somente para mirar que, no mesmo ângulo de foto, se pode identificar a diferença em termos de tamanho. E o mesmo vai se passar com as pantallas X25 e a X35. Trabalhando com receptor muito robusto, o receptor GNSS RS2. Esse receptor se pode trabalhar com as 4 pantallas que eu mostrei anteriormente. É receptor que tem IMU de alta precisão incorporada, ou seja, há controlador de piloto dentro deste receptor. Se pode trabalhar com flexibilidade através de dispositivo celular para conectividade, ou seja, se pode conectar teléfono para algumas configurações, incluso com o TAP. Tem conector compatível com ARRI4 e ARM1. ARRI4 é a geração anterior de receptor e ARM1 é receptor um pouco mais sencillo que trabalha com banderilheiro. Este receptor RS2 tem vedação IP69K, é muito robusto, incluso para suportar água e polvo. Há novas correções de satelitales com TopNet Live, ou seja, agora temos correções via satélite StarPoint e StarPoint Pro. Em los próximos slides eu vou falar um pouco sobre as correções. Tem uma tecnologia SkyBrid para permitir a operação contínua, ou seja, em alguns momentos onde há uma falta de sinal de correção, tanto por RTK ou por via correção via celular, se vai permitir trabalhar um pouco mais com o sistema, por conta de ter a tecnologia SkyBridge. E é receptor que trabalha com multiconstelação, ou seja, vai trabalhar com GPS, que é americana, GLONASS, vai trabalhar com Galileo, Beidou, QZSS, ou seja, trabalha com praticamente todas as constelações de satélite que temos disponível no mercado. Em seguinte, falando um pouco sobre o sinal de correção. Aqui temos um portfólio muito amplo de trabalho, onde se pode começar a trabalhar com sinal de correção que chamamos de sinal aberto, que é sinal standalone, ou seja, não se paga nada por isso. Há uma correção SBAS, que é uma correção que em alguns pontos de nosso território global se pode trabalhar com este provedor. Depois temos o TopNet Live PPP Services. Aí começamos com StarPoint com
40 centímetros de precisión absoluta, o sea, precisión estática, y la precisión que normalmente trabajamos, que es la pasada, o sea, de una pasada de siembra hasta otra pasada de siembra, o de una pasada de pulverización hasta otra pasada, tenemos acá 15 centímetros de precisión. Después, con un poco más de precisión, StarPoint Pro, que llegamos casi a una precisión de RTK, con 3 centímetros absoluto y con 3 centímetros pasada. En práctica, se puede llegar a menos de 3 centímetros, mas comercialmente hablamos de 3 centímetros. Aquí la tecnología SkyBrid, que es la tecnología que va a garantizar que el sistema va a continuar trabajando por algunos minutos más, mesmo que tenga una queda o una pérdida del señal de corrección. E há diferença entre SkyBrid, que se pode trabalhar com SkyBrid normal, que vai ter 20 minutos de trabalho com 2 constelações de satélite, e SkyBrid Pro, que se vai ter os mesmos 20 minutos, pero com mais constelações de satélites. Por último, temos a correção RTK, que é uma correção que se vai utilizar na base móvel ou fija, que aí temos 1 centímetro de precisão absoluta estática no receptor e mais 1 centímetro mais um ppm por quilômetro que se está distanciando da base RTK. Em prática, falamos de uma precisão de 2,5 centímetros pasada e 2,5 centímetros absoluta. Estas são as correções que temos disponíveis para trabalhar com nossos receptores. Começando a falar um pouco sobre o sistema que vamos utilizar para arroz, falamos um pouco sobre taipas, ou seja, como vamos manejar as operações para trabalhar com arroz. Acá vamos utilizar um sistema de autopiloto, autoguiado, ou um piloto automático equipado em el tractor. Vai ser uma operação que se ha executado muito sencilla. O operador vai trabalhar de uma maneira muito tranquila. Se pode eliminar 2 operações anteriores antes de começar a levantar as taipas, ou seja, não se necessita marcar as taipas, não necessita ter um tractor menor fazendo a marcação inicial e depois ter um tractor maior com mais peso, com mais potência, tirando uma taipadeira. Aqui se pode começar trabalhando com fazendo o levantamento de dados, ou seja, recompilando os dados no sistema de autopiloto e, logo em seguinte, trabalhando com o sistema de piloto automático, fazendo as taipas de maneira direta. Algumas coisas antes de começar a trabalhar com o sistema, devemos ter em mente, ou seja, há formas corretas de fazer um levantamento para garantizar que os trabalhos futuros sejam hechos de maneira perfeita. Ou seja, temos que ter a garantia que não vai trabalhar recompilando os dados acima de 8 km por hora, que os bordes tenham no mínimo 2 a 3 passadas com uma distância de 4 a 3 metros de separação entre uma passada e outra. Há que fazer uma marcação no limite do campo para ter um arquivo completo e fiel. As rectas, ou seja, as gravações durante o trajeto interno do campo devem ter entre 5 e 6 metros entre uma passada e outra, ou se está utilizando na última passada de rastrillo, que pode utilizar normalmente. Levantar as linhas rectas em direção ao perfil principal de maior a menor, ou seja, de la maior linha hasta la menor, e que se apague a pintura, ou seja, aonde se passou com a máquina, antes de começar uma nova tarefa. Outros cuidados que devem ter cuidados com o horário que se vai fazer a recompilação de dados, ou seja, que horário vão gravar os dados. São coisas que devemos ter em mente para fazer um bom trabalho, pero é uma coisa que é importante garantizar.
Aqui há alguns modelos de recorrida de dados que são corretas. Este é um bom exemplo. Ou seja, aqui há no mínimo 3, mas está com 4 passadas de bordadura, de bordas, e a recompilação de dados, ou seja, a gravação de dados, estão hechas com rectas em sentido de onde vai a correr a água, e é uma forma correta de fazer um levantamento de dados. Aqui em detalhe, onde tem as bordas e os dados sendo coletados em formatos de rectas. E aqui, no final, há uma foto com o projeto carregado em el monitor del tractor, onde está equipado com autopiloto. En la derecha, el trabajo sendo ejecutado, o sea, una ejecución bien hecha del trabajo. Abajo en la foto izquierda, la operación nocturna, que es una operación que se puede hacer con un sistema de autopiloto, que no se consigue trabajar de la manera manual, o sea, es un beneficio trabajar con el sistema por poder trabajar en periodo noturno. Y en derecho, aquí está el resultado, o sea, el terreno está alagado de manera por completa, sin problemas de fuga de água. Outra coisa que gostaria de falar um pouco com todos é a possibilidade de ganância com o sistema. Aqui é um exemplo de uma ganância, observando que solamente com o uso de autopiloto se pode ter um incremento de produtividade por aproveitar melhor a superfície da área, ou seja, garantizar que o sistema está colocando em el terreno a quantidade correta de linhas de siembra de la cultura. Aqui são dados de arroz de Colômbia, valores de Colômbia, que pegamos com Andrés. Em el comparativo, temos um espaçamento entre linhas de 17 centímetros, uma sembradora de 15 linhas, uma produtividade média de 140 bultos por hectare, uma área de siembra, como exemplo, de 200 hectares, e acá colocamos o valor de bultos de $51.09. Com estes valores, temos acá, na parte direita, os valores que são dados aproximados, comparando uma operação utilizando Star Point com 15 centímetros de precisão, com uma operação sem piloto, ou seja, uma operação manual, onde o operador pode chegar hasta uns 20 centímetros de precisão, temos uma ganância de aproximadamente $4.700 em 200 hectares. Quando hicimos a comparação, trabalhando com RTK, com 2,5 centímetros, com a operação sem piloto, ou seja, com a operação manual, podemos chegar a $16.600 em 200 hectares. Este mesmo valor de RTK se pode comparar com o sinal pago Star Point Pro, que tem a mesma precisão. Ou seja, Star Point Pro versus uma operação manual, se pode chegar a $16.600 de ganância. E quando comparamos os dois sinais de correção, RTK, que é o mais preciso, ou poderia ser Star Point Pro, versus Star Point, que tem 15 centímetros, mesmo assim, seguimos com uma ganância de $11.900 em 200 hectares. Ou seja, em qualquer um de los moldes que aqui temos em comparação, temos uma ganância expressiva. Ou seja, a melhor sempre vai ser a que tem mais precisão comparada com a manual. Mas se estamos comparando um sinal RTK versus um sinal pago, ou um sinal pago de alta precisão versus um sinal pago que não tem tanta precisão, sigue com uma ganância muito expressiva. Ou seja, muito rápido se vai a pagar por la inversión que está haciendo en la tecnología.
Outra coisa importante de trabalhar com o sistema em la parte de arroz é a possibilidade de trabalhar com suavização de suelo, pero acá temos outra tecnologia disponível, que é a tecnologia MCR3, que é módulo que vai controlar scrape ou uma plana, que vai ser corte e aterro de suelo, ou seja, vai, em termos de la palavra, suavizar el terreno, ou seja, poner el terreno lo mais plano com uma pequena caída de suelo para que se vá correr la água na superfície. ¿Para que queremos fazer esta tarefa em suelo? Para poder ter vantagens sobre eliminar estanques e corales, favorecendo o drenaje e riego. Ou seja, acá é muito importante para trabalhar com suavização. Reduz o risco para o cultivo de maíz e soja de terras bajas. Ou seja, em Brasil, não sei se em Colômbia ou outros países de Sudamérica estão nascendo, mas acá se estão sembrando maíz e soja em áreas onde se estão sembrando arroz também. Permite riego e drenagem por sulco e camelo, ou seja, se pode levantar uns camelos para se fazer o cultivo em la parte de arriba e por abaixo, por el caminho que se queda entre sulco ou camelo e outro, vai correr pouco de água para el riego. Reduz o barro hasta uns 70% e vai ter menos mano de obra. Le permite antecipar a siembra depois da lluvia, porque tem uma lâmina de água menor do que uma área que não tem uma suavização. Se uniformiza a siembra e o suporte da planta, ou seja, há uma germinação mais parelha e mais normal entre o cultivo, menos agressivo com o suelo que a sistematização tradicional, ou seja, aqui não se vai mover tanto o suelo como na suavização tradicional. Permite o perfil de suelo e a fertilidade, ou seja, como não se vai mover tanto o suelo entre corte e aterro, se pode ter perfil de suelo mais parelho e mais tranquilo. E respeita a pendiente do suelo, ou seja, se há uma queda de suelo, porcentagem de queda de suelo para alguno de los cantos, alguno de los lados de la área, vamos a respetar esto pendiente. E o principal motivo de fazer uma suavização é poder trabalhar com outros cultivos em la mesma área que estava se cultivando a variedade de arroz. Ou seja, uma área que tem uma suavização neste meio, na parte alta de los camelos, se pode fazer o cultivo de soja, se pode fazer o cultivo de maíz ou de qualquer outra cultura que necessite riego de água por el caminho central. Então, são maneiras que temos de utilizar suelo de maneira eficiente e, claro, utilizando as tecnologias disponíveis para a agricultura de precisão. Acá, Andrés, creio que é momento, se tem alguma dúvida, alguma pergunta referente a las tecnologías utilizadas para arroz. Muchas gracias, Denner. Muchísimas gracias a todos los que han escrito sus comentarios en el chat. Para los que ya han ido haciendo algunas preguntas, vamos a ir respondiéndolas. En este momento, todas las personas que se encuentren interesadas en realizar alguna pregunta en específico, es el momento de hacerla y ahorita tendremos otro momento de preguntas. Mientras tanto, tengo unas preguntitas que han ido escribiendo durante la charla de Denner. Una de ellas es la siguiente. ¿Cuál es la compatibilidad del sistema cuando se trabaja con tractores que no cuentan con un sistema hidráulico en la dirección? Esa pregunta me la han hecho bastantes personas y es bastante importante porque voy a hacer también un paréntesis en el contexto. Hay muchos agricultores que todavía tienen tractores bastante antiguos que todavía les hacen muy buena mecánica
y que se pueden llegar a ver interesados con este sistema? Ok, Andrés, una buena duda. Los tractores que no tienen tecnología o que no son preparados para trabajar con tecnología de agricultura de precisión, sí, hay forma de hacer la instalación, pero el mínimo que el tractor tiene que tener es una dirección hidráulica, tiene que haber la dirección hidráulica. Una vez que el tractor tiene dirección hidráulica, va a ser mucho más sencillo y mucho más barato y simples hacer la montaje. Pero no podemos olvidar de que tenemos varios clientes con tractores más antiguos que sí podemos instalar las tecnologías de Topcon sin muchas complicaciones. Vale, perfecto, Denner. Acá nos pregunten si Topcon cuenta con el autoguiado universal, es decir, un autoguiado que se instala en cualquier tipo de tractor, que hace parte también de la pregunta que acabamos de realizar. Sí, entiendo que la pregunta debe ser por cuenta del sistema de autoguiado eléctrico. Sí, tenemos, además de un sistema hidráulico, que es lo más completo y confiable del mercado, hay también la solución de autoguiado con eléctrico, que es una dirección eléctrica que se puede instalar también en cualquier equipo que se quiera. Esto Topcon tiene también. Listo, perfecto. Hay algunas preguntas que nos están haciendo con relación a los costos, pero entonces a estos usuarios que nos preguntan costos, los vamos a estar comunicando en el transcurso de la semana para poderles dar una asesoría un poco personalizada. Aquí nos hacen una pregunta con respecto a las curvas de nivel, Denner. Ya que el sistema, pues, al trabajar almacena este tipo de archivos, ¿cómo guardaría el sistema las curvas de nivel medido durante el trabajo con el tractor y en qué clase de archivos se están almacenando y si es posible exportarlos e importarlos en el sistema a través de plataformas que no son de Topcon? Andrés, podemos trabajar con el sistema Shapefile, que es lo más común de se trabajar en el mercado de agricultura de precisión. El sistema va grabando, el sistema graba los datos en la pantalla, en el monitor, y se puede exportar para trabajar en algunos softwares de agricultura de precisión que van a manejar y trabajar para que tenga un archivo de orientación para la operación, sea con curvas o con operaciones en rectas. Entonces, sí, podemos de varias maneras trabajar con la información, sacar la información del sistema, ingresar con la información nueva, con proyectos de líneas rectas o curvas. Ahí va a ser el gusto del cliente. Qué buena noticia porque, bueno, hay varios agricultores que les gusta trabajar bastante con otras plataformas o ya cuentan con mediciones reales con sus sistemas de recepción y esto creo que va a ser de gran beneficio el poder importar estos archivos. Acá hay otra pregunta muy interesante y es, ¿qué sucede si se pierde la conectividad cuando hacemos recepción RTK? Por cuenta de la tecnología SkyBreed, podemos continuar a trabajar con el tractor hasta por 20 minutos de manera gratuita. Y ahí, como yo hablé anteriormente, con SkyBreed normal, con 2 constelaciones por 20 minutos, y con la SkyBreed Pro con prácticamente las 4 o 5 constelaciones por hasta 20 minutos. O sea, tenemos una forma de continuar trabajando mesmo después de la pérdida de señal RTK. ¿Alguna más? Denner, hay una en el chat. Sin cambio de tractor, ¿puedo trasladar el sistema? Si el cliente cambia del tractor, se puede pasar de un tractor a otro. Si hablamos de la tecnología de autoguiado con la solución eléctrica, se puede hacer eso de una manera mucho sencilla,
con pequeñas adaptaciones. Ahora, si hablamos de el sistema hidráulico, aí hay que mirar para qué tractor estamos cambiando, si vamos a necesitar algo más específico o no, pero sí, independiente si estamos hablando de una tecnología hidráulica o de una tecnología eléctrica, podemos sí cambiar de un tractor a otro cuando el cliente hace el cambio. ¿Alguna más? Sí, Denner. ¿Es posible trabajar con antenas RTK en tierra de otros distribuidores u otras marcas que no sean Topcon? Hasta donde solamente vamos a trabajar con las soluciones Topcon por temas de compatibilidad de comunicación, pero podemos después verificar si hay posibilidad o no de trabajar con otras soluciones RTK, y ahí pasamos a Andrés y Andrés comparte con todos. Andrés, creo que podemos pasar para Daniel, que continúe con la charla hablando un poco de caña, y después de la charla de Daniel, si tiene alguna otra duda, alguna otra cuestión, ahí podemos retornar y aclarar. Voy a pasar entonces para Daniel. Só um ponto, Denner, nosotros también podemos trabajar con John Deere. Bueno. Vale, entonces vamos a continuar acá con nuestra charla. Te damos muchas gracias, Denner, por tu presentación. Como podemos observar, las soluciones que tenemos en este momento para arroz son bastante amplias. La tecnología nos está brindando en este momento la oportunidad de obtener grandes beneficios con respecto a la precisión. Y quiero hacer un paréntesis acá, y es que muchas personas piensan que agricultura de precisión es solamente la implementación de tecnología, pero tenemos esta gran ventaja de incorporar lo que es la recepción GNSS. Y es que esta recepción GNSS nos brinda la capacidad de poder cada día capturar datos con mediciones geodésicas muy precisas, que al momento de incorporarles con un vehículo tan grande como lo es un tractor o otro tipo de sistemas, o cuando hacemos mediciones a pie, vamos a tener información muy real y que nos va a brindar la posibilidad de aprovechar mucho mejor nuestros recursos del agua, recursos de la maquinaria, recursos de los sistemas medidos, recursos de la capacidad de obtener información de todos estos parámetros, y en los componentes adicionales como sembradoras, cosechadoras, aspersores, que van a ir acoplados en este sistema. Entonces, de momento vamos a seguir hablando un poquito sobre esta tecnología, pero ahora le vamos a dar la bienvenida al ingeniero Daniel Wilson, que el cual trabaja en la parte de soporte especializado para Latinoamérica en Topcon Agricultura. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés. Discúlpame pela conexión. ¿Me escucha? Se escucha perfecto, Daniel. Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Yo soy Daniel Frison. Yo trabajo en la Topcon con la parte de soporte técnico para la región de Latinoamérica. Y yo soy responsable pela parte de soporte para el time de GeoAgro. Y voy a hablar la cara con ustedes un poquito de las soluciones de Topcon para la caña de azúcar. Bueno, como dijiste, Denner, lo tenemos para autoguiado de Topcon. Temos dois tipos de autoguiados, elétrico e também hidráulico. O controlador de autoguiado que utilizamos pela Topcon, o nome é AGS2. Lo Denner se explicou um pouquito de las configurações e especificações de lo componente. E acá temos uma exibição de lo controlador instalado em um tractor John Deere, em uma planta de cana-de-açúcar, acá fazendo a siembra de cana-de-açúcar.
Neste trator em específico, nós utilizamos a predisposição hidráulica do trator John Deere. Então, nós conectamos o nosso autoguiado em la predisposição hidráulica do trator John Deere e conseguimos fazer bom serviço com a parte de comunicação com esse tipo de trator. Então, eu tenho aqui dois tipos, elétrico e hidráulico. Como dijiste, Denner, para o autoguiado elétrico, podemos fazer a instalação em qualquer tipo de tractor. E é kit de autoguiado que é possível cambiar em outro trator, tirar de e colocar em outro, com o mesmo kit, com apenas algumas adaptações para a questão do volante do trator. E também temos o autoguiado elétrico, que é possível utilizar a predisposição de algumas marcas, como Case, New Holland, John Deere, Valtra, Massey Ferguson. Podemos utilizar a própria instalação hidráulica que tem, apenas conectar nos outros equipos de autoguiado. Então, acá temos exemplo de la siembra de caña de açúcar. E depois temos as opções para cosecha de caña de açúcar também. Acá temos exemplo de uma cosechadora de la Case, utilizando nosso sistema de autoguiado com a predisposição hidráulica. Então, vocês não têm que instalar nenhum kit hidráulico. Nós utilizamos a mesma instalação hidráulica da máquina. Apenas coloca o controlador de direção e a pantalla. Vocês podem escolher o tipo de pantalla que desejam utilizar, se era um XD, um XD+, ou um XD Plus, ou X25 ou X35. Acá eu coloquei algumas fotos de uma cosechadora em Brasil, que temos instalado o kit com a predisposição. Pero podemos utilizar também as cosechadoras de la John Deere e também de la Case. Eu creio que são as mais famosas para esse tipo de trabalho. Acá eu vou explicar pouquinho podemos fazer trabalho com a caña de açúcar, com a panificação de las rutas. O que seria a panificação de las rutas? Seria elaborar projeto de linhas, de rutas, que podemos fazer para ter, como se diz acá em lo slide, ter aumento no ciclo de vida de caña. O que seria isto? Hoje, já temos em de campo uma perda média estimada por ano de 10 a 15 toneladas de hectares ano. Então, quando a gente se utiliza a planificação de rutas, podemos reduzir o pisoteio e a compactação do suelo. Bueno, para isto, já tem pouquinho de melhoria da produtividade em toneladas por hectare da caña de açúcar. Temos redução de insumos e emissões, como, por exemplo, a redução de consumo de combustível, também a utilização de menos fertilizantes. Temos também o aumento da área cultivada, em média, calculamos acá em Brasil, a média é em torno de 8%. Temos também outro benefício, que é melhorar a capacidade operativa de campo, as horas dias, como se diz com o operador, uma melhor operação do equipo, conduzindo a redução da manobra dentro do campo, ao final das linhas, não tens muitas manobras para fazer, e também o uso melhorado de los ativos, equipos e pessoas.
Acá tenemos un ejemplo del uso de planificación de rutas. Acá tenemos menos líneas muertas que llamamos, que hablamos acá. Sería lo mejor uso de equipos y áreas. Acá en la izquierda tienen una parte de líneas, unas rutas convencional. En media ustedes tienen áreas de manobras para este talón en específico. Tenemos 192 manobras dentro de este talões, y para estas manobras hablamos que se fala líneas muertas, cuando se tiene muchas manobras. Y acá en la derecha, tenemos el proyecto de línea y sistematización de la área de cultivo, donde no se tiene más las áreas de manobras, porque el proyecto fue específico criado para este tipo de área. Bueno, acá unas imágenes de las líneas muertas, unos ejemplos de eficiencia perdida. Puede ver en la izquierda cómo se hace imagine la cosecha de ese tipo de caña, si no tiene la planificación de las líneas. Ustedes pueden ver en la foto de la izquierda y también en la foto de la derecha. Acá tenemos, como hablamos, los beneficios que se pasa con los pisoteos y capacitación de lo solo. Cuando se tiene la planificación de rutas, ustedes reducen el pisoteo y también la compactación del suelo, perdón. Y también cuando ustedes reducen esto, el pisoteo, la compactación del suelo, ustedes tienen un aumento de productividad y también una queda de insumos para utilización para este tipo de área. Bueno, acá tenemos un ejemplo de proyecto realizado en la plataforma AutoCAD. Ustedes pueden realizar un proyecto de diversas formas de lo canavial. Lo principal proyecto es de la siembra. Ustedes tienen las líneas de la siembra que tienen acá, y a través de las líneas de la siembra, ustedes generan las líneas de la cosecha. Acá es una imagen de un proyecto de una planta de caña de azúcar en Paraguay. Acá hacemos un trabajo con el proyecto a fin de reducir, como se dice los 3 slides de atrás, para mejorar la eficiencia de la área, para mejorar la eficiencia de su cosecha. Acá temos mais slide referente a las comparación del uso del autoguiado en la cultura de caña de azúcar. Entonces, como dice Derne, para los equipos Topcon, yo tenemos las 3 opciones de asignar de corrección. Tenemos StarPoint Pro, y también la opción de RTK. Acá colocamos una simulación de la ganancia para cultura de caña de azúcar. Los valores acá utilizamos las referencias de lo Brasil, porque no tenemos los números de la Colômbia. Entonces, utilizamos acá como ejemplo lo espaciamiento entre líneas de 1.5, la sembradora, número de líneas, utilizamos 2, la productividad en toneladas por hectárea, utilizamos 80, la área de siembra en hectáreas, utilizamos 500, o valor de ATR,
en dólares por kilo, 0,24. No índice de campanha no campo, em quilos ATR por tonelada, já utilizamos acá 110. O valor da caña, dólares por tonelada, já utilizamos acá um valor de referência em Brasil de 26,40. Entonces, tenemos en la derecha la comparación de la utilización del autoguiado con los tres tipos de señal de corrección, StarPoint Pro y también RTK. Lo primero cuadrante tenemos la comparación entre StarPoint y una máquina sin piloto. Tenemos as informações de diferença de linhas a mais sembreadas quando não se tem piloto, 5. A produtividade ganada por hectare, 6. E o valor ganado por hectare, 158,40. Então, teremos no final um valor total ganado de la diferença de uma máquina com autoguiado com sinal de correção StarPoint comparado com uma máquina com 100 autoguiados, sem tecnologia, a diferença de $79.200. Isto comparando uma máquina com autoguiado e sistema de correção de StarPoint Pro. StarPoint, desculpa. O segundo quadrante, em la direita, temos a comparação de RTK, quando se utiliza a correção de RTK, com uma máquina sem autoguiado. Ustedes podem ver que a diferença de las linhas a mais sembreadas sobe para 9,2. A produtividade ganada por hectare em toneladas por hectare sobe para 11 e o valor ganado por hectare sobe para 290,40. Então, o comparativo com uma máquina com o sistema autoguiado e correção de RTK, com uma máquina com 100 piloto, a diferença do valor total ganado é de $145.200. Isto comparativo com uma máquina com RTK e também com uma máquina 100 autoguiado. E o último, temos a comparação de las duas opções de sinal de correção, RTK e StarPoint. A diferença de linhas a mais sembreadas de 4,2, a produtividade ganhada por hectare em 5 e o valor ganado por hectare em 132. E no final temos um valor total ganado de comparativo com uma máquina com autoguiado, com correção RTK, com uma máquina com autoguiado também, pero utilizando a correção StarPoint de $66.000 de diferença. Quando falamos com acá não tem neste slide a opção de correção StarPoint Pro, pero a precisão do sinal de StarPoint Pro é semelhante a la correção RTK. Então, o valor total ganado com uma máquina com autoguiado RTK é o mesmo que uma máquina com autoguiado e sistema de StarPoint Pro. Para o sistema de caña, os pilotos que temos para a parte de siembra e também para a parte de cosecha de caña de azúcar. Muchas gracias, Daniel, muy amable por tu intervención, por la información que nos has brindado. Creo que se complementa bastante los datos correlacionados en lo que hemos visualizado para lo que han sido los cultivos de arroz y los cultivos de caña. Como podemos observar, la capacidad de Topcon Agricultura para ustedes agricultores que nos están visualizando el día de hoy es bastante amplia y nos va a brindar una gran capacidad operativa
para poder tener no solamente un ahorro, ya sea de un insumo, ya sea de una mano de obra, sino también en la productividad y en lo que es nuestra economía. Entonces vamos a leer acá algunas preguntitas que nos han venido realizando y en esos momentos si alguno de ustedes que nos están viendo tiene alguna inquietud al respecto, es el momento de escribirnos en el chat y Daniel nos va a colaborar con algunas de nuestras respuestas. Acá hay una pregunta con respecto a las cosechadoras. ¿Es posible visualizar la información del combustible en la pantalla de nuestra autovía, Daniel? No, Andrés, solamente en la pantalla de la cosechadora. Por ejemplo, en la case, ustedes pueden visualizar el consumo de combustible en la pantalla de Pro 700. Vale. Acá hay una pregunta que nos dicen, en el ejemplo de las 500 hectáreas, todas las actividades agronómicas fueron hechas para los 3 tratamientos, es decir, desde la preparación de suelo, en este caso riego o secado, hasta la cosecha. No, para solamente para la cosecha. En el caso del riego, Daniel, utilizamos los mismos planes de trabajo que lo que se hace al momento de la cosecha o de la siembra. La misma planilla de cálculo, ¿ustedes hablan? Exacto, sí. Sí, podemos, pero precisamos colectar las informaciones de la siembra. Pero creo que podemos hacer una planilla también en Excel con lo cálculo. Ok, perfecto. Acá hay otra pregunta relacionada también con la parte de aspersión. ¿Cómo trabaja el sistema al incorporar la dosificación de insumos de aspersión? Esto sería como el riego, para trabajar la parte de insumos para el riego. Para riego, yo creo que podemos hacer como dice Denner, con lo manejo de la área, para hacer el riego de la caña de azúcar también. Ok, perfecto. Acá hay otra pregunta con respecto a la planificación. Dice, para la planificación, ¿se ingresa una medición realizada con un GPS en tierra o se realiza conduciendo el tractor en los límites del cultivo? Ustedes tienen varias opciones de hacer la planificación. Ustedes pueden usar imágenes de satélite y también imágenes de drone, una foto de la área, y también puede utilizar el propio tractor de siembra para hacer el registro de las líneas de siembra y después jogar en lo AutoCAD y hacer las líneas de cosecha. Entonces tiene varias formas de hacer la planificación. Perfecto, Daniel. Acá hay otra pregunta. Dice, para la cosecha recomiendan más trabajar con o sin piloto. ¿Qué es más productivo? Siempre con piloto. Listo. Y, ok. ¿Con qué programa podemos verificar y planificar las rutas de trayectoria del tractor en la siembra y en la cosecha, Daniel? Lo podemos utilizar los principales programas de gerenciamiento de las líneas, como por ejemplo, para utilizar el propio AutoCAD, que tiene una función dentro del AutoCAD que se llama AgroCAD, y ustedes pueden verificar las líneas, hacer la planificación y también hacer todo la lectura de las líneas que hace para hacer lo modo de planificación. También, Andrés, también tenemos en un futuro próximo, tenemos la opción de hacerlo, la planificación en el escritorio y después enviar directamente a la pantalla, a la consola, XD, también directo
pelo programa software que se chama TechGraph. Daniel, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Esas han sido varias de las preguntas que han sido un poco repetitivas, como también preguntas que pues nos solventan bastante información al momento de incorporar esta tecnología para agricultura, especialmente lo que va a ser la maquinaria. Consideramos que esta es una tecnología que va de la vanguardia con la agricultura de precisión y que va a brindar muchísimas soluciones en el campo, en este caso el arroz y la caña. No sin antes agradecerles a ustedes. No, muchas gracias, Andrés, muchas gracias a todos. Yo creo que tiene ahí una pregunta de Félix. ¿Cuál es el tipo de autoguiado más eficiente y económica? Bueno, para el autoguiado hidráulico, ustedes tienen una precisión mayor porque la eficiencia hidráulica es muy más precisa y rápida para hacer la corrección de se mantiene la línea, pero nosotros tenemos lo piloto, lo autoguiado eléctrico también, que es muy preciso en la línea también. Tiene un tiempo de respuesta muy bueno. Creo que las dos opciones son muy buenas para cualquier tipo de operación. Como dijiste, Denner, lo eléctrico, ustedes pueden colocar en cualquier tractor, independiente de la configuración. Entonces, en casos que no tiene la predisposición hidráulica, la única solución que ustedes tienen es colocar un autoguiado eléctrico. Pero los dos son muy precisos y tienen una buena calidad de aplicación. Me gustaría de agradecer en nombre de Topicon y agradecer a vos por organizar la primera webinar con Colombia. Y quizás sea la primera de muchas, y lo que queremos ahora en la próxima vez hacer una visita personal a usted y tus clientes, y ahí, claro, si tenemos la oportunidad de hablar un poco más de Topicon, de las soluciones de Topicon, pero agradecerle inmensamente por la oportunidad y decirle que cuente con Topicon para lo que necesite. Muchas gracias, Andrés, y todos que están ahí hasta ahora. Muchísimas gracias, Wagner, Denner, Daniel, por la información que nos han brindado. Ha sido una información bastante interesante, bastante importante para contribuir a lo que es hoy en día la tecnología de agricultura de precisión. Es importante para muchos agricultores que se vayan informando que la agricultura de precisión es una tecnología que ha llegado para quedarse, no para desbancar alternativas, sino para generar muchísimas posibilidades para aumentar no solamente la productividad, sino la rentabilidad de nuestros cultivos. Entonces, a ti, a Daniel, a Denner, muchas gracias por su disposición. Claro que sí, los estamos esperando aquí en Colombia. Estaremos con nuestros clientes muy atentos para que ustedes puedan acompañarnos, y a todas las personas que estuvieron hasta ahorita presentes en este webinar, muchísimas gracias por acompañarnos, no sin antes decirles que no se olviden de seguirnos en redes sociales, en nuestros canales de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de Twitter, y en nuestro canal de YouTube, en el cual estaremos subiendo muchísima información de interés que va a ir complementando todo lo que hemos visto el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con sintonía con nosotros, y no sin antes darles una excelente información en la que, pues como dice Wagner, vamos a estar muy pronto realizando algunos eventos con ustedes, y pues es el mejor medio para que ustedes estén pendientes de toda esta información. Para más información, escríbanos a nuestro email de contactenos@geosysteming.com, y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que tengan una excelente noche, y gracias a todos por estar con nosotros.